Hermanos, que Dios me los bendiga. Soy Pastor Luis y me da tanto gusto que estás tomando el tiempo para tomar este estudio conmigo, preguntando quiénes son los fariseos y los saduceos en la Biblia. Hermanos, este estudio no solo te va a ayudar para el sermón que estoy compartiendo domingo, pero cualquier estudio que estás tomando en el Nuevo Testamento. Hermanos, no hay otro grupo más influyente, más impactante que los fariseos y los saduceos. Ellos tuvieron un gran afecto al ministerio de Jesucristo y influyeron mucho la iglesia primitiva. Y por eso, hermanos, es importante tomar este tiempo para entender mejor quiénes son, cuáles son sus valores, qué fueron sus metas, y así vas a entender por qué Jesús les habla como les habla y por qué los trata como los trata. Pues, hermanos, para empezar este estudio, yo creo que para poner un base, un principio, tenemos que preguntar, ¿cuándo fue el mejor tiempo en la historia de los judíos? Y pues tenemos que regresar en tiempo al tiempo del rey David. Sí se acuerdan del rey David, ¿verdad? El pastor de ovejas, el músico, el guerrero. La Biblia dice que David fue un hombre en acuerdo con el corazón de Dios. Y vemos, hermanos, que Dios usó al rey David en una manera muy impactante para mejorar el pueblo de Israel. Fue el rey David que conquistó los filisteos y formó uno de los grupos o ejércitos más potentes de su día. Amplió el territorio, protectó todas las fronteras de su pueblo, trayendo seguridad a la gente. Por su sabiduría, participó y ayudó en empezar una de las economías más fuertes en el área. Entonces, este es el tiempo donde la gente dice era el tiempo de oro de Israel. Fue siglo de oro de Israel. Porque todo fue bueno, tenían fuerte ejército, mucho territorio, seguridad, una economía fuerte, todo estaba bien. Sabemos que el rey David duró 40 años como rey, luego su hijo Salomón otros 40 años, pero hermanos, después de tanto triunfo, hubo tragedia. Porque después del rey Salomón, después de la muerte, los 12 tribus que son el pueblo de Dios se dividieron. Y la verdad, hermanos, eso me ha impactado mucho porque miro que Dios, aunque no quiso, aunque no fue su propósito, dejó que su pueblo se divide. Porque ustedes saben, a veces hasta iglesias se dividen. Y es algo triste, hermanos. No debería de haber sucedido, pero por el orgullo de la gente, la desobediencia de la gente, Dios permitió que se divide el pueblo de Dios. 10 tribus se fueron al norte y eso fue reconocido como el reino de Israel. 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedaron al sur y eso era el reino de Judá. Entonces, cuando lees en tu Biblia, vas a leer de dos reinos, reino de Israel y reino de Judá. Los dos son el pueblo de Dios. Pero por tanto prosperidad, y sabes, no somos muy buenos cuando tenemos prosperidad, porque cuando hay dinero, estamos seguros, estamos confortes, muy fácil, que no es cierto, se nos olvida las cosas de Dios, se nos olvida. No vemos la necesidad porque no tenemos necesidad. Y pronto se nos olvida. Y eso es lo que pasó, hermanos, con el pueblo de Dios. Empezando con el norte, con Jeroboam. Los profetas le dijeron al pueblo de Dios, mira, están alejándose de Dios, están practicando idolatría, son desobedientes a Dios y sus profetas. Hay que regresar a Dios. Hay que poner a Dios primero en sus vidas de nuevo. Pero el pueblo dijo, no. ¿Para qué? Si todo va muy bien, ¿para qué necesitamos a Dios? No seas tan religioso, no sean tan santitos, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor cuando vio que el pueblo no quiso reaccionar a la palabra de sus profetas? Permitió una fuerza ajena de Asiria venir y los conquistó. En el año 722 a.C., este otro pueblo vino y conquistó al tribu del norte. Y hermanos, fue horrible. Cuando cayó el reino de Israel al norte, hermanos, se perdieron a la historia del mundo. Desde esa fecha,
Nadie sabe dónde están ese pueblo, esos pueblos, esos tribus. Se perdieron por desobediencia. Nadie sabe si existen. Qué triste, ¿verdad? Y en el sur, en el reino de Judá, los profetas le decían, mira al norte, pueblo, mira. Miras en la noche, miras cómo miras la luz. Esos son las lumbres, el fuego. Está en fuego Israel. ¿Por qué? Porque no regresaron a Dios. ¿Quieres que eso te pase a ti también? Hay que alinearnos con Dios. Hay que regresar a Dios. Pero el reino de Judá tampoco quiso obedecer la palabra de Dios, y por eso Dios permitió que los babilonios vengan en el año 722. Y ellos también fueron conquistados por 70 años. Y los babilonios, si se acuerdan, el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se los llevaron, todos los jóvenes, los fuertes, los guerreros, los llevaron a Babilonia en exilio. Y ahí estuvieron hasta que llegaron los persos y conquistaron a los babilonios. Pero eso fue por 70 años. Imagínate estando fuera de tu país por 70 años. Y cuando los persos llegaron, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no somos como los babilonios. Aunque sí te hemos conquistado, te damos permiso ir donde quiera que quieras aquí en el imperio. Si quieren regresar a Judá, vayan. Que todo le vaya bien. La mayor parte de todos los judíos, porque 70 años, construyeron casas, tuvieron hijos, tenían negocios, animales, y escucharon que la situación en Judá fue muy triste. Dicen, no, mejor aquí nos quedamos. Esos persos son buena gente, aquí nos vamos a quedar. Y la mayor parte de la gente se quedó. Ahí está el libro de Esdras, Nehemías, Esther. Pero 50,000 judíos regresaron a Judá y querían restaurar, reconstruir, restablecer las paredes, la ciudad y reconstruir el templo. Y más que todo, querían redescubrir su identidad como judíos. Hermanos, mientras estaban allá en Persia, llegó un rey que se llama Alejandro el Grande, de Grecia, y ellos conquistaron los persos. Y ellos tenían una forma de conquistar diferente que otros. No solo podían conquistarte con el militar, pero ellos preferían conquistarte con su cultura, con su música, su arte, su danza, su educación, lo científico, lo político, tu educación. Todo, hermanos, querían conquistarte en la mente. Y cuando llegaron los romanos y conquistaron los de Grecia, fue tan potente la cultura de los griegos que hasta le afectó a los romanos. Entonces, les digo todo esto, hermanos, para que entiendan qué estaba pasando con el tribu de Israel. Aquí están en Judá, el pueblo es un desastre, el templo está destruido, están viviendo en peligro y quieren restablecerse y quieren encontrar su identidad. Hermanos, me pongo a pensar. No sé, usted tal vez me puedas ayudar a entender. ¿Cómo se siente una persona estando en un país que ha sido conquistado? ¿Cómo te ibas a sentir tú si tu pueblo fue conquistado? Ya no estás en control, no tienes derechos, otro país está sobre ti. ¿Cómo te ibas a sentir? Y la cosa con los judíos, hermanos, es que no les pasó una vez. Les pasó 5 veces. Los de Asiria, los de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma. ¿Cómo se iba a sentir esa gente? Y no solo están tratando de recaptar su identidad, su cultura también, porque todos sus hijos hablan griego. Están escuchando música de los griegos y los romanos. Tienen danza, tienen la filosofía de Platón, Aristóteles, tienen Pitágoras. Son educados en las escuelas de estas nuevas culturas. Entonces, hermanos, qué grande fue el problema para estos judíos, que su tierra está en caos, están bajo la fuerza de Roma y han perdido su cultura, su idioma, su identidad. ¿Qué van a hacer? Pues, hermanos, es importante saber que en este momento Roma dijo, ¿sabes qué? Aunque son conquistados,
todavía vamos a quitarte impuestos, vamos a gobernar sobre ti, tienes que cuidar nuestras leyes, pero te vamos a dejar que te gobiernes solos en tu religión. Pueden organizarse con su religión no nos importa, hagan lo que quieran con su religión, nomás paguen sus impuestos y sigue la ley. Y los judíos vieron eso como oportunidad, dicen aquí vamos a redescubrir quién somos, vamos a empezar a restablecer nuestro país y imaginando los días del rey David, ¿se acuerda? Esos días en el siglo de oro de Israel cuando todo fue fantástico, dice, queremos regresar ahí, queremos regresar y queremos que Israel sea grande de nuevo. Pues ahí es donde empezaron las pláticas y entre los mismos judíos un grupo salió y dijo, pues primero, para ser Israel grande de nuevo, tenemos que ver por qué caímos al principio. Y lo que creemos es esto, que si nos recordamos bien, los históricos nos dicen que empezamos a alejarnos de Dios, desobedecimos al Señor, no hicimos lo que Él quería de nosotros y por eso nos castigó. Entonces, ¿cómo vamos a hacer Israel grande otra vez? Vamos a empezar de nuevo con una devoción a Dios. Vamos a hacer que Dios sea el centro de nuestras vidas. No vamos a ignorar, no vamos a hacer al lado las cosas de Dios. No, Dios va a ser primero en nuestras vidas. No puede haber buenos días en Israel si Dios no está al centro. Hermanos, ¿se acuerdan esa escritura en Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué más? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y los judíos en este momento querían encontrar la justicia. Hermanos, imagínate este país. Imagínate cómo iba a ser este país si el principio y la prioridad del país era encontrar la justicia de Dios. ¡Wow! Iba a ser increíble, ¿verdad? Pues eso era la meta de este grupo. Y este grupo se llamaba el Perushim. Dígalo conmigo, Perushim. Perushim es el nombre para alguien que está apartado. ¿Apartado para qué? Para las cosas de Dios. Y el nombre de Perushim es fariseo. Esos son los fariseos. Fariseos eran apartados para devoción a Dios. Eran sinceros en desear poner a Dios primero en sus vidas. Hermano, yo no miro ningún problema con eso. Todo está bien, ¿verdad? Qué bueno. Me gustaría si nosotros pensábamos así. Pues este grupo, hermanos, quiso buscar la justicia de Dios. Y la única manera que podían hacerlo es regresar a la ley de Dios. Ahí encuentras el libro de Esdras en el Testamento Antiguo, donde sacaron la palabra escrita de Dios y querían estudiar. Hermanos, todos querían estudiar. Josefo, el histórico judío, dice que había 6,000 fariseos estudiando las escrituras, día y noche estudiando qué es la voluntad de Dios, cómo vamos a encontrar la justicia de Dios. Y cuando aprendieron la ley, querían observar la ley. Y aquí, yo creo, eso no les fue mal. Porque uno puede tener devoción, puede ser sincero queriendo buscar a Dios y luego mira las leyes de Dios, pero aquí eso empezó un abuso. Déjame explicarte. Ustedes saben que hay 613 leyes de Dios, ¿verdad? Pues los Perushim, los fariseos, podían tomar una ley. Por ejemplo, te voy a dar una, el cuarto mandamiento. ¿Te acuerdas cuál es el cuarto mandamiento? Dice, por 6 días trabajarás, pero el séptimo día vas a descansar, no vas a hacer nada de trabajo. Entonces, la ley dice, en el día de sabatón, el día de descanso, no debes trabajar. Eso es la ley. Y los fariseos decían, no queremos romper la ley de Dios, no queremos tomar riesgo de romper. Nunca queremos ofender a Dios otra vez, porque sabemos las consecuencias. Entonces lo que hicieron, dicen, vamos a estudiar ese mandamiento y vamos a poner un cerco alrededor de la ley. No trabajarás en el día de descanso. Y para que no falles, vamos a poner otras leyes. Por ejemplo, si en el día de descanso vas a andar adentro o afuera, tienes que tener cuidado, no tomar más pasos. Y dieron un número.
¿sabes? No puedes ir tanto distancia, porque si andas más de esa distancia, estás trabajando. Y dicen, si estás andando en un camino, cuidado que no vayas muy lejos, porque eso es trabajo. Y si escupes en el piso, está bien, pero no uses tu pie para echarle tierra donde escupiste, porque si mueves el pie así, estás trabajando. Es ridículo, ¿verdad? Pero hermanos, los fariseos empezaron a inventar ley tras ley, y eso es la ley oral. Está la ley escrito y la ley oral. Y la ley oral es el Mishnah y el Talmud. Son comentarios, son explicaciones, son reglas para que nadie rompe la ley de Dios. Y en lugar de tener 613 leyes, tenían miles y miles de leyes. Por eso había tantos escribas y abogados, porque siempre estudiando, tratando de ser legalistas. Hermanos, yo entiendo, son sinceros. Ellos han visto qué pasa cuando no obedeces al Señor y querían evitar eso. Quieren buscar justicia, quieren ser justos, pero se fueron de más. Porque en ser tan legalistas estaban mal representando a Dios y abusando de las Escrituras. Por eso cuando Jesucristo vino, Él dijo, has escuchado que ellos dicen esto, pero yo te digo, en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jesucristo dijo, ellos dicen esto, pero yo digo esto? Y estaba corrigiendo la ley de los fariseos. Y hermanos, este grupo era muy conservado. Ellos eran patriotas, entregados a Dios y país, y querían ver Israel ser grande de nuevo. Eran conservados. Y tenían el gran deseo de ser algo bueno, pero algo fue mal. Aparte de ellos, hermanos, están los saduceos. Los fariseos eran el hombre común, los granjeros, pues eran gente normal, obreros. Pero los saduceos eran de los más ricos, eran los aristócratas. Ellos eran de los más ricos. Y cuando ellos vieron la oportunidad de gobernarse sobre religión, dijeron, tenemos otro punto de vista. Ustedes fariseos dicen que la razón por qué sufrimos es por religión, o la solución es la religión. Ellos dicen, nosotros los saduceos pensamos otra cosa. Durante este tiempo del exilio, hemos aprendido mucho del mundo. Vimos el progreso de tecnología, la cultura de los griegos, vemos cómo el mundo está avanzando y nosotros judíos aquí arrastrando nuestros pies. No, hermanos, tenemos que progresar. Tenemos que alinearnos con el mundo. Tenemos que ver el valor de lo que está pasando. Y entonces la solución para ellos no era regresar a Dios, era ser más político. Entonces quiero que entiendas, los saduceos eran más políticos que religiosos. Y ellos fueron a Roma y le dijeron, mira, Roma, nosotros no somos como los otros judíos, no somos fanáticos, no somos santitos, no andamos aquí con la palabra de Dios, no, nosotros somos más liberales. Y estamos listos para hacer concesiones. Si ustedes nos ayudan a nosotros mantener poder, ayúdenos a tomar los asientos más altos en el Sanhedrín, ser sumos sacerdotes, ayúdenos a lograr tener control y poder. Y entonces nosotros usaremos ese poder para mantener el paz y que ustedes no tengan dolor de la cabeza con nuestra gente. Si podemos cooperar, tú nos ayudas a nosotros te ayudamos a ti, nosotros tenemos poder, ustedes tienen seguridad, todo va bien. ¿Qué les parece? Y Roma dijo, está bien, mientras ustedes están en favor de nosotros, todo va a ir bien. Y hermanos, los saduceos, lo único que les interesaba era el dinero, porque son ricos, y control y poder. Pero usaban fe. Ellos, y déjame enseñarte cómo lo usaban. Decían, nosotros no somos fanáticos, no creemos en el cielo, en el infierno, no creemos en ángeles, en la resurrección, no creemos en nada de esa religión. Entonces, ¿qué es religión para ti, saduceo? Pues es más reglas de moralidad.
si nos puede ayudar a vivir mejor el uno con el otro, estamos en favor. Pero no vamos a andar con todas estas reglas de ustedes, fariseos. No, no somos fanáticos, somos más progresivos. Queremos ver, y hermanos, los saduceos, si los fariseos decían, queremos saber cómo amar a Dios, el saduceo se enfocaba en cómo Dios amaba al hombre. El saduceo era muy humanista, quiso poner el humano, el ser humano en el centro del universo. Dios no es el centro, Dios no es la prioridad, el hombre es. ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué ocupa el hombre para disfrutar esta vida? Los premios no están en el cielo, están aquí en la tierra. Prosperidad, salud, vivir bien. Entonces se enfocaron más en mejorar las condiciones de gente, de hombres. Y hermanos, ellos estaban más preocupados para mantener el paz. Entonces tienes dos grupos. Los fariseos, sinceros, queriendo encontrar la justicia de Dios. Patriotas, aman a su país, quieren hacer Israel grande de nuevo. Tienen los saduceos, ellos también quieren hacer Israel grande de nuevo, pero lo quieren hacer por lo político, lo quieren hacer dejando sus valores centrales, no enfocándose en la palabra de Dios, pero en las necesidades de la gente. Dos grupos políticos, conservadores, estos son liberales. Y los dos se unieron para formar un corte supremo a todos otros cortes. Porque cada pueblo tenía su sinagoga, su lugar de religión, pero el Sanhedrín, 71 miembros, ellos gobernaban sobre todo en asuntos religiosos. Y ahí, hermanos, es lo que encuentras en el Nuevo Testamento. Ahí encuentras los saduceos controlando, por ejemplo, todos los sumos sacerdotes en la Biblia son del grupo de saduceos. Y lo que va a pasar, hermanos, estos dos grupos van a estar en el corte y hay grandes debates, igual como el Corte Supremo de este país. Y van a tratar con asuntos donde la gente está divididos, igual como lo que está pasando en este país. Y lo que pasa es que cuando llega Jesucristo, todo cambia. Porque los fariseos vieron a Jesús como uno que vino a quitarles poder y control. Él vino con lo que ellos decían, otra manera de enseñar. Y estaban celosos. Los saduceos vieron a Jesucristo y dicen, mira, está causando muchos problemas. Los romanos se van a enojar y nos van a quitar nuestros privilegios. Y los dos grupos, por la primera vez, estaban en acuerdo con un nuevo camino. ¿Qué es ese camino? ¿Qué es esa meta? Destruir a Jesucristo. Pues hermanos, yo sé que esto es algo complicado, por eso estoy haciendo este video. Yo sé que en los domingos muchas veces es difícil de entender y uno se pierde. Yo entiendo, por eso quiero que puedas revisar este video, porque quiero que entiendas, hermanos, igual como lo que te he descrito aquí, un grupo conservadores, un grupo liberal, es lo mismo que tenemos en este país. Y luego hay un grupo, un corte supremo, igual como lo que tenemos ahorita. Y esos dos grupos, uno es religioso, uno es liberal, es lo que está pasando ahorita. Y mucho, hermano, lo que estás viendo pasar ahorita es lo que pasó en ese tiempo. Y quiero que pienses conmigo, un momentito, ya voy a terminar, pero quiero que pienses conmigo. ¿Quiénes fueron los que le dieron más problemas a Jesucristo? ¿Los no creyentes o los creyentes? Vas a ver, hermanos, que Jesucristo él mismo dice, cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Dice, cuidado con ellos. Hermanos, Jesucristo se preocupó más por la gente religiosa que los no creyentes. Está en todo el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Quién se unió? El Sanhedrín. Se reunieron y por la primera vez se unieron en una meta, destruir a Jesucristo. Hermanos, por favor, quiero que pongan mucha atención en los sermones que voy a estar dando porque quiero enseñarte, hay algo que aprender de esos días para que no suceda en este día. Porque lo que bíblicamente, proféticamente,
vamos a ver, hermanos, que el enemigo del verdadero fe es falso fe. Y hay un peligro, hermanos, que hay fariseos modernos hoy en día y que hay saduceos modernos hoy en día. Voy a hablar más de esto este domingo que viene, pero quiero que entiendas. Hay un gran peligro que los fariseos y los saduceos no se han ido. Están aquí ahorita y es posible que están en nuestra propia iglesia. Y tenemos que poder hablar, aprender y a ver para que eso no suceda, porque Jesús nos dijo, cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Y en este clima político que nos estamos encontrando, hermanos, se va a revelar, lo vas a ver. Pues hermanos, les compartí este estudio para que sean más preparados para recibir lo que les voy a dar este domingo. Otra vez, hermanos, gracias, muchísimas gracias por tomar el tiempo de aprender quiénes son los fariseos y los saduceos. Y les voy a enseñar cómo esta enseñanza se puede aplicar a lo que estamos aprendiendo en Juan capítulo 3. Hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.